Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días para toda la audiencia de su magazine Mujeres en Contacto. Qué bendición estar aquí una vez más en este lunes de energía, lunes de buena actitud, lunes de empoderamiento para todo lo que viene en esta maravillosa semana que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sabían que muchas personas no tuvieron la fortuna de amanecer el día de hoy? Pues déjame decirte que las misericordias de Dios han sido muy buenas en tu vida y en mi vida, porque estamos aquí una vez más. Hoy yo tengo para ustedes este pequeño texto que quiero compartirles acerca de esa cosa tan especial que Dios tiene para nosotros y que usted y yo hoy tenemos que ponerlo en práctica. Jesús le está diciendo a cada uno de ustedes hoy por medio de Juan 11:40 lo siguiente. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy quiero decirte que eso que estás pidiéndole a Dios, que eso que te está moviendo el piso todos los días, cada rato diciendo: Señor, yo deseo, yo anhelo, si estás pidiendo por la salud de un familiar, si estás pidiendo por un trabajo, si estás pidiendo por tus finanzas, hoy quiero decirte que Dios te está diciendo: ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tienes un arma muy poderosa en ti y esta es la fe. Vamos a creer ciegamente que todo lo que queremos, lo que esperamos, el Señor está trabajando por ello. Hoy es un día extraordinario, tenemos un tema maravilloso también, un invitado muy especial, pero yo quiero que empecemos este lunes con lo que nos recarga en gran manera. Y en este momento yo quiero que vayamos con Manantial de Vida, porque Laurita Dumes tiene para nosotros una palabra muy especial. Vamos a escucharla. Y en Mujeres en Contacto hoy queremos agradecer a Dios por el regalo hermoso que se llama familia, por nuestros seres queridos y por aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino, de quienes hemos aprendido experiencias que hoy se convierten en lecciones de vida. Y queremos que todos nos hagamos una pregunta hoy: ¿quién conduce mi vida? Cuando yo conduzco mi vida, tomo mis propias decisiones. Cualquier aspecto o situación que tenga me puede distraer de la meta o de ese sueño que quiero alcanzar. Quiero tener el control de absolutamente todo. No mido las consecuencias de mis actos. Vivo en temor y mis emociones, mis estados de ánimo son variantes y se convierten en pesadillas todo el tiempo que quiero que las cosas me salgan bien. Pero ¿qué sucede cuando mi vehículo llamado vida lo conduce Dios? Cuando Dios se convierte en nuestro piloto. Primero que todo queremos hoy recordarles que si no aceptamos a nuestro Señor, que si no tenemos a Dios en nuestro corazón como nuestro piloto, pues nada de lo que hagamos va a tener sentido. Por ello hoy aceptémosle, abramos la puerta de nuestro corazón y confesemos con nuestra boca que el Señor es nuestro Salvador, que el Señor es nuestro Padre, que Él es todo para nosotros. Y como lo dice en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si lo tenemos a Él en nuestra vida, todo lo que hagamos será manejado por Él. No es fácil un camino en el que nos sentimos solos, pero debemos tener la convicción que el recorrido que vayamos a hacer a partir de este momento será siempre como Él lo quiere. Él es nuestra guía. Así que ya debemos dejar esa personita que éramos antes. El pasado quedó atrás. Si queremos conducir nuestro vehículo llamado vida con temores y con recuerdos del pasado, no podríamos conducir. Así que debemos empezar una nueva carrera con Jesús. Y en 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son nuevas. Así que debemos dejar el pasado atrás. Debemos también entender la diferencia en querer tener el control de la vida y dejarle todo a Dios. ¿Esto qué significa? Que no nos podemos preocupar,
que no debemos estar todo el tiempo estresados y que sobre todo debemos aprender a confiar solamente en Él, no en las circunstancias. Y en Salmo 55:22 el Señor nos lo recuerda: echa sobre Jehová toda tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esto significa que debo descansar en Dios, que debo traer a mi mente esas palabras que el Señor siempre me las recuerda y me dice que no estamos solos, que Él tiene cuidado de nosotros. Así que sin importar en la situación que hoy estés viviendo, sin importar el momento que hoy estés viviendo, cierra tus ojos y entrégale absolutamente todo al Señor. Antes de tomar decisiones, debemos consultárselas a Él. Él es quien nos guía, Él es nuestra fuente. Expresarle con sinceridad lo que me sucede, hablarle como le hablamos a nuestro Padre, pedirle que nos guíe, que sea Él esa fuente de sabiduría. Y en Salmos 25, 4, 5 el Señor nos dice: muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. No podemos gloriarnos de nuestra sabiduría porque no la tenemos. No podemos creer que tenemos absolutamente todo el control, porque Dios es quien guía cada paso que nosotros vayamos a dar. Si nosotros nos dejamos gobernar por nuestros miedos, por la angustia o por el temor, entonces esos sueños y esas metas que queremos cumplir nunca van a llegar. Y en la palabra el Señor nos regala hoy en el versículo Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y en este contexto el Señor nos está diciendo que nada es imposible. Nada es nada, nada es imposible. Todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo va a conceder. Nos lo va a conceder porque Él es nuestro Padre, pero lo va a hacer en su tiempo y bajo sus circunstancias, no en las nuestras. Y hoy queríamos en Mujeres en Contacto y en Manantial de Vida pedirte que ante todo cierres tus ojos y le digas: Señor, toma el control de mi vida. Tú eres el responsable de absolutamente todo lo que a partir de ese momento voy a hacer, a sentir. Y permíteme que mi camino sea perfecto como tú quieres que sea. Confío en ti, Señor. Confío en aquello que hoy me vas a entregar. Y eso es todo aquí en Mujeres en Contacto. Bueno, gracias a Laurita por este mensaje tan bonito, y estamos preparándonos ya para lo que vamos a hablar en esta franja del programa. Hoy estamos con el tema Finanzas en Familia y tenemos un invitado muy especial. Él es Julián Rolón, administrador de empresas, y yo creo que ha sido como mi mejor maestro en este tema de las finanzas. Así es que le doy la bienvenido a Mujeres en Contacto. Bueno, muchas gracias a mi esposa por la invitación de estar acá una vez más en Mujeres en Contacto, y esperamos que lo que vamos a conversar en estos minutos que tenemos de programa sea de gran bendición para cada uno de ustedes que están allí a través de Frecuencia F, radio o televisión, o a través del Facebook, de las plataformas digitales que en este momento puedan estar conectados. Y queremos traer este tema en familia: cómo administrar y cómo manejar las finanzas en estos tiempos, en estos días. Y no solamente en estos días, sino cómo poder en familia llegar a acuerdos financieros de ahorro, de inversión, de diferentes formas que a veces se pueden crear dificultades y problemas al interior de las familias por cómo administrar el dinero. Así es, y está muy interesante. Les cuento que está muy interesante porque a muchos nos agolpa el tema financiero. Muchos estamos acostumbrados de pronto a gastar demasiado, otros estamos acostumbrados a retener demasiado, que no queremos gastar, otros estamos acostumbrados a no tener ni siquiera para gastar. Entonces este tema va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer como la parábola de los talentos: con lo que nos fue entregado, administrarlo correctamente y poderlo multiplicar. Estamos abriéndonos a todos ustedes en la emisora, en Facebook, como lo decía mi esposo. Pueden hacernos preguntas si tienen dudas acerca de este tema en cuanto a sus familias, en cuanto a la administración del recurso. Pueden hacerlas por medio de Facebook, por medio de WhatsApp,
si de pronto nos colaboran, nos ponen un número o el mismo número del 310-818-9995, podemos resolver las preguntas. Aquí tengo algunas y yo sé que podemos ser hoy de bendición para sus casas, para sus hogares y para sus familias. Vamos a tener una mañana muy agradable. A mí me encanta este tema porque para mí también fue una escuela realmente aprender a manejar mis finanzas y por eso tomamos la decisión hoy en familia de poder compartir con ustedes este tema tan importante. Yo les pido que no se desconecten, que se queden ahí y esperen este tema, preparen sus preguntas, participen y hagan con nosotros este programa y de una manera pues muy agradable. Ya regresamos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Finanzas en familia. Y para esto hoy está aquí mi esposo Julián Rolón. ¿Y por qué decidí invitarlo? Porque detrás de todo esto también hay historias. En algún tiempo para mí fue muy difícil adaptarme como a ese orden financiero, a las prioridades, que es lo que yo quiero que hoy mi esposo nos comparta, porque en algún momento yo recuerdo que Julián me enseñó a hacer un presupuesto y en ese presupuesto veíamos lo que entraba, lo que salía y pues para serles sinceras yo tenía más salidas que entradas, me compraban muchas cosas y Julián me decía, Mayra, tienes que tener presente que esto no lo puedes comprar porque no estás ganando lo suficiente para compensar y les quiero confesar que en ese momento a mí me daba enojo, porque yo le decía, no, Julián, es que yo no trabajo para pagar, yo trabajo para darme gusto. Pero en el camino fuimos aprendiendo juntos y él me fue enseñando con mucho amor y mucha paciencia cómo es la manera correcta de administrar y cómo es la manera correcta de nosotros también de manera personal manejar nuestras finanzas. Hoy vamos a tomarlo en familia. Y yo le decía a mi esposo al iniciar, una familia está compuesta por la mamá y sus hijos, por su esposo, su esposa y los hijos, por el esposo, el hombre y sus hijos, infinidad, padres e hijos en casa, los abuelos. Bueno, este programa es absolutamente para todos. Y yo quiero que hoy abramos el tema con esta pregunta que yo quisiera pues que pudiéramos enfocar a nuestros televidentes en este aspecto. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta para administrar ese dinero en familia? Porque administrar solo es muy fácil, ¿sí? O sea, bueno, para algunos, pero cuando estamos en familia y tenemos que compartir gastos o tenemos que compartir también obviamente proyectos, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta que cuando, pues son como dos procesos o dos transiciones que se hacen. Uno es cuando uno está soltero, está solo, recibe el dinero, o algunos de pronto todavía viven en casa de los papás y pues están trabajando y pues prácticamente están allí en el hotel papá y hotel mamá, como decimos coloquialmente. Entonces muchas veces las responsabilidades a nivel financiero pues no son muchas, porque pues todavía pueden estar viviendo todavía allí en las casas de los papás y pues el dinero pues lo están manejando más para sus gastos personales, más para su inversión, más para comprar el último celular, más para estar comprando la ropa, más para estar comprando los zapatos, para darse sus propios gustos y no está mal. Y hay personas pues que cuando llegan los papás pues ayudan y colaboran de pronto con algún recibo, dan alguna cuota para el mercado, qué sé yo, pero el grueso de dinero pues está para sus gastos. Pero ya cuando estamos hablando de familia, cuando ya uno organiza y como se dice que somos uno solo, pero a veces el tema financiero es, venimos con esa concepción de que no, el dinero es mío, no es suyo. Entonces empiezan los choques, empiezan las dificultades porque no se entiende que al ser una familia somos uno solo y ya no estamos bajo una sombra o un techo del papá, de la mamá, sino que ahora nosotros tenemos que suplir las necesidades, los gastos, los costos que puedan generar estar allí viviendo con una persona, más cuando se tienen niños, más cuando se tienen hijos, porque de pronto
empezamos en pareja, pero luego empiezan a llegar los hijos. Entonces, esto es un tema de acuerdos, así como algún día usted tomó la decisión de irse a casar con su esposa o con su esposo, el tema financiero no lo pueden dejar a un lado, ¿sí? Hemos conocido casos de pronto que a veces la esposa es la que gana más dinero que el esposo. Entonces él le dice, no, es que usted es el proveedor de la casa, mi dinero es mío. No, o sea, el dinero es de todos y entre todos se tiene que hacer eso, como lo decía mi esposa, que en algún momento lo hicimos, es, bueno, vamos a sincerarnos. ¿Qué es a sincerarnos? Es sentarnos como familia y saber cuáles son los gastos que uno en la casa está teniendo. No solamente el agua, no solamente la luz, sino a veces que la salida, que para ir a comer una hamburguesa, que para irse a comer un helado, que para ir al parque. Son gastos tan sencillos que de pronto uno no los ve, pero están allí tajantes o están allí latentes, esos pequeños gastos. No es irse tampoco al extremo de decir, no voy a gastar nada, sino es cómo dentro de ese presupuesto se suman esos dos ingresos. Si de pronto las dos personas están trabajando, ahora pues vemos mucho que no solamente el hombre es el que trabaja, sino que también la esposa es la que trabaja o viceversa. Entonces de pronto alguien gana más que el otro, pero el hecho de que alguien gane más que el otro no significa que sea más o sea menos, porque recuerden, usted junto con su esposa en algún momento dijeron que hasta el final de sus días, que en la enfermedad, que en la riqueza, que en la abundancia, que en la pobreza, que en la escasez, fueron pactos que se hicieron cuando se hizo el matrimonio. Entonces no podemos que en algún momento, si alguien gana más que el otro, pues empezar a traer esos choques o esos roces que están allí. Entonces sí, una recomendación que nosotros, como decía mi esposa, en algún momento hicimos fue sentarnos y a sincerar nuestras finanzas, es decir, bueno, estos son mis gastos, estas son mis deudas, esto es lo que yo tengo para invertir, esto es lo que yo tengo para ahorrar, que vamos a hablar ahorita más adelante. Es importante no ocultar esas cosas de su pareja, es importante no ocultar esos detalles, sino que en familia se pueda trabajar en eso. Y si hay alguna deuda, si hay algún gasto que hay que generar, pues cómo entre los dos se puede suplir. ¿Por qué? Porque es que al final de los días, llega al mismo problema, llega a la misma dificultad. Si usted oculta una deuda, hoy, en el final de los días se va a dar cuenta su pareja y pues va a ser mucho más difícil poder solucionar y poder tener una respuesta. Y es que en estos casos de finanzas hay muchos matrimonios que se han acabado a causa de esto, porque pronto alguno gana más que el otro y vienen las ofensas. Me gustó mucho esa parte donde hablabas del pacto, porque antes del dinero está el pacto que hicimos juntos en el altar, los que somos casados, y poder saber que podemos salir adelante de la mano. Esta parte del presupuesto me gusta y creo que mi esposo lo habló de una buena manera en el sentido que nos está diciendo. Sentémonos y apartemos qué gastamos, qué entradas tenemos, y también pues yo hablo acá de pronto a favor de las mujeres. ¿En qué aspecto? Yo sé que el hombre es muy numérico y todo esto, pero también entre sus presupuestos pueden tener un cariñito para sus esposas si están en sus casas, si ellas no trabajan. También esa parte hay que tenerla presente porque esos son trabajos no remunerados. Sin embargo, como esposas también tenemos que ser conscientes de lo que está entrando financieramente a nuestro hogar. Y pues aquí en este caso también quiero que nos compartas cómo evitar esos conflictos, porque es que yo creo que mi esposo tiene como un título magíster en esto, de cómo evitar estos conflictos y poder solucionar pacíficamente y llegar de pronto a un acuerdo, de no de pronto gastar un dinero en otras cosas, sino puedes tomar un orden financiero. Claro, como lo reseñaba anteriormente, lo importante es hacer ese presupuesto en familia, ¿sí? Todo parte de ahí, porque entonces, por ejemplo, si mi esposa gana 2 millones de pesos, yo gano 3 millones, al final del mes, ¿qué tenemos? Tenemos una bolsa de 5 millones de pesos. Entonces esos 5 millones de pesos, ¿cómo los vamos a gastar? ¿Cómo los vamos a administrar? ¿Sí? Bueno, entonces que hay que gastar la luz, que hay que gastar el agua, que hay que gastar los colegios de los niños, que hay que hacer estas compras, que hay que hacer... O sea, sacar todo ese listado al detalle, ¿sí? Nosotros inclusive hasta en el presupuesto incluíamos lo que pagábamos de vigilancia, porque nosotros no vivimos en conjuntos cerrados,
sino vivimos es en casa, pero usted sabe que hay barrios que ahí está el vigilante de la cuadra, tanto. Entonces incluíamos inclusive un valor que usted diría, pero son 15.000, 20.000 pesos que se le da como de ayuda a un vigilante, pero también lo incluíamos ahí. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba, es saber realmente cuál es nuestra situación financiera. Y de ahí, pues ya quedaba un valor X para lo, como decía mi esposa, bueno, este valor X, ¿en qué lo vamos a invertir? ¿En qué se va a gastar? Bueno, que de pronto una vez al mes vamos a comernos un helado, que de pronto una vez al mes vamos a ir a un parque, que de pronto vamos a hacer detalles, porque a veces también pensamos que si no tenemos los miles de millones de pesos, pues no podemos disfrutar algo tan sencillo como de pronto comernos un helado de 2.000 pesos, de 3.000 pesos. Son detalles que, como lo mencionaba, no hay una fórmula mágica, no hay una manera extraordinaria, sino es que ustedes en familia, ustedes como esposo, como esposa, que se puedan sentar a dialogar esto. Ahora, si ya tienen los hijos mucho más grandes, también involucrarlos, porque a veces dejamos a los hijos atrás, a veces dejamos a los niños, no, que ellos no se enteren, no. Es también interesante que ellos se vinculen, que ellos sepan, empezar a crearles esa cultura. Nosotros en el caso, pues Santiago ya tiene 16 años, Sofía ya tiene 9 años, y los hemos empezado también a involucrar en esto, en los presupuestos, en los gastos, en lo que puede representar y lo que puede generar esto. A mí me gustaba algo que en cuanto hablamos de acuerdos financieros, nosotros cuando hacíamos el presupuesto y yo no tenía trabajo, era ama de casa, recuerdo mucho que mi esposo, cuando hacíamos el presupuesto, decía, bueno, Mayra, 200.000 pesos tenemos para salir. ¿Para salir en qué sentido? Pues durante el mes, ¿sí? El fin de semana, lo que dice mi esposo en este momento, que el helado, lo que había de salidas. Y él me dijo, bueno, entonces administre esos 200.000 pesos, ¿qué vamos a hacer? Como si yo tomo un fin de semana, todas las hamburguesas, viernes, sábado, domingo, se acabó y ya no salimos el resto del mes. Entonces son acuerdos que para mí al principio, porque en casa nunca tuvimos como la cultura del ahorro, entonces nunca yo sabía cómo tenía que ahorrar. Yo aprendí a ahorrar por medio de la iglesia, de todas las enseñanzas que pues el pastor nos da, y adicional porque Julián siempre me decía, Mayra, establezca un ahorro, y a una hora todavía me dice, a las mujeres que trabajan contigo, diles que abran un ahorro, porque es muy importante. Y en estos tiempos, en estos momentos, es donde realmente vemos la importancia de ahorrar. Porque si de pronto está cerrada la llave financiera, la llave del ingreso, está el ahorro. Entonces es muy importante, de verdad que sí, y aprecio mucho esto, que de esta primera franja de nuestro programa nos quede, que es sentarnos a dialogar, hacer un presupuesto, ¿sí? Hacer un presupuesto. En acuerdo, poderse en acuerdo con su esposa, con su familia, como le decía, si ya tiene hijos grandes, pues sentarse también con ellos y hacer ese acuerdo en familia de poder hacer ese presupuesto de tanto de ingresos como de gastos. Ah, bueno, entonces ya tenemos de estos primeros minutos que hemos tenido de programa, usted ya sabe que ahí es los que están tomando apuntes o los que están siendo muy receptivos con el programa, presupuesto y acuerdos. Es muy importante para poder nosotros avanzar en familia, con las finanzas, también partiendo desde el amor, el respeto, ser solidario el uno con el otro y pues también obviamente respetar las condiciones de trabajo de cada uno. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos, no se lo pierdan. ¿Debemos endeudarnos o no? Ya regresamos y lo sabremos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, continuando aquí en este tema que para mí es muy bueno, yo espero que sea de bendición para tu casa, para tu familia. Yo sé que la parte administrativa a veces nos puede generar muchos problemas, pero yo quiero decirte que Dios tiene para ti bendición y para tu casa también. Y no podemos permitir que la parte financiera destruya nuestras familias o destruya la relación con nuestros hijos o nos agobie y nos haga vivir en estrés, en tensión, depresión. Hace
hace poco leí una noticia de una chica que se suicidó a causa de su estado financiero. No podemos permitir que el dinero nos domine. Recuerden que nosotros tenemos dominio sobre todo lo creado y entre ellos está el dinero. Dios tiene grandes cosas para ti. Las finanzas no lo son todo, pero en ti, en lo que Él ha puesto aquí en el cerebro, la manera de administrar lo que Dios pone en tus manos, eso sí depende única y exclusivamente de ti. Así es que este programa te sirva para ello, pero que si tal vez en tu casa estás pasando por problemas financieros, si tienes problemas con tu pareja, si tienes problemas con tus padres, a causa de las finanzas, no permitas que el enemigo entre por esa puerta, porque Dios tiene para ti abundancia, abundancia, dice la palabra que hasta que sobre y abunde, o sea, de la abundancia, mire un poquito más allá y eso es lo que Dios tiene para tu casa y para tu familia. Estamos hablando acá y estaba yo recordando acerca de si es bueno endeudarnos también como pareja, porque de pronto uno dice, no, sentémonos acá, como dijo el pastor, y vamos a ver, bueno, ¿qué opina? No, pues si nos ponemos en acuerdo los dos y queremos comprar un carro, listo, ¿cuánto ganas tú? 1.200.000 y 1.200.000, 2.400.000. Entonces, comprémonos un carro y vámonos a sacar un préstamo y paguemos el carro entre los dos. Ahí se supone que, entre comillas, hay un acuerdo. Pero, ¿está bien endeudarnos o no? Entonces, esa es una pregunta que quiero que también nos resuelva ahorita mi esposo. Y contándoles que en algún tiempo, esto hace referencia ya para que él pueda contarles. Recuerdo que cuando nos casamos con Julián y empezamos a ver las casas para irnos a vivir, entrábamos a muchas casas a ver las casas modelo. Y yo le decía a Julián, no, esta es, no mi amor, esta es la casa de nosotros, esta es la casa de nuestros sueños, la casa que Dios tiene para nosotros. Entonces él con mucho amor, que eso yo lo resalto, y con mucho amor y con mucha prudencia, ¿no? Porque uno le puede decir, ¿qué? Si no tenemos ni para eso, o sea, pueden haber palabras bruscas que lastiman a nuestros cónyuges, pero en ese momento él me abrazaba y me decía, Mayra, mi amor, esto se sale del presupuesto. Dios mío, yo tuve que escuchar muchas veces esa palabra, esto se sale del presupuesto. Y siempre íbamos a ver, pero el día que llegó la precisa, estaba dentro del presupuesto y pudimos empezar juntos a pagar esa cuota mensual y llegamos a tener nuestra casa. Tal vez no esa casa como la esperaba en ese momento, pero Dios me dio una casa igual de linda, en mutuo acuerdo y sin tener una deuda que no pudiéramos solventar. Entonces, pues ahora sí abro el espacio para que nos compartas si está bien endeudarnos o no por un bien común o que estemos de acuerdo los dos. Es interesante esa pregunta porque el tema de las deudas pues es siempre como las dificultades que se pueden presentar a nivel de familia. Si usted gane 1 millón de pesos, gane 100.000, gane 500, gane 40, gane 50 millones de pesos, pues las deudas siempre van a estar ahí. Y como lo reseñaba mi esposa, pues también todo depende de cómo uno ha venido administrando las finanzas. Porque para nosotros haber logrado llegar a tener la casa fue porque en algún momento también decidimos empezar a hacer un fondo del ahorro. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en la anterior compañía, allí nosotros teníamos un fondo de empleados, como muchas empresas grandes lo manejan, o cooperativas, como también se conoce. Y allí de mi sueldo yo destiné un porcentaje de mi salario para que fuera ese fondo y fuera un ahorro. Al final de los días, cuando me di cuenta, porque eso lo van descontando a uno por la derecha, no le dan a uno la facilidad de decir sí o no. Cuando nos dimos cuenta, el dinero que estaba ahí y se abrió esta oportunidad para comprar la casa, ese dinero que teníamos allí ahorrado, pues nos sirvió para la cuota inicial. Y cuando nos dimos cuenta, pues el valor que haríamos en la proyección del tiempo del pago era casi igual e inferior a un arriendo que teníamos. Entonces fíjese que a veces uno pues da temor de las deudas, pero uno tiene que ver ese costo-beneficio. Hoy en día el gobierno nacional tiene muchas facilidades de casas, de vivienda de interés social, de BID, a unos costos supremamente económicos que cuando las personas revisan y analizan, sale mucho más económico tener la casa propia que estar pagando un arriendo. Porque recuerde que cuando usted está teniendo un arriendo, ese dinero pues nunca se recupera.
por lo menos usted se endeuda para comprar una casa, se endeuda en el buen sentido de la palabra, pero sabe que al final del tiempo, sean 10 años, 5 años, 8 años, 20 años, qué sé yo, el tiempo que usted haya destinado para eso, sabe pues que esa casa pues finalmente usted la está cancelando. Entonces fíjese que las deudas todo marca en un tiempo, en el lapso y también del ahorro. También en algún momento, ahorita que mi esposa hablaba que fue el caso contrario, que en algún momento quisimos cambiar de carro. Nosotros teníamos un carro, un Hyundai en ese momento, y había una feria de carros, entonces fuimos allí a mirar los carros que estaban, y en ese momento íbamos con una tía. Entonces, claro, apareció la camioneta espectacular y mi tía nos decía, sí, cómprela, mijo, que esa es la que usted se merece, y todos emocionados con la camioneta, sí, montados allí en la camioneta, oliendo a cuero, bueno, todas las comodidades que puede tener una camioneta. Entonces, yo cuando me bajé le dije a mi esposa, la camioneta la podemos comprar, pero si compramos la camioneta, no vamos a poder salir ni a la esquina a comprarnos una bolsa con agua. Entonces como que quedaban todos mirando como así. Yo le decía, porque si compramos y nos endeudamos en algo, en una camioneta de este costo, o sea, prácticamente no vamos a poder ni volver a salir ni a tomarnos una bolsa con agua en la tienda. Entonces allí como que se bajó como el ánimo de la emoción de la camioneta, y pues al final compramos un carro que estaba dentro de nuestras capacidades, porque eso es lo que pasa con las deudas, que a veces nos dejamos deslumbrar, a veces nos dejamos llevar por las promociones, a veces el factor o la emoción de ver algo, de ver el televisor de 80 pulgadas y que luego cuando lo compraron no sabe cómo meterlo en la habitación, quedan ciegos allí. Bueno, tantas cosas que a veces nos dejamos deslumbrar por las ofertas, por las promociones, por los descuentos en las tarjetas de crédito, que mire que lleve esto, que tiene este descuento. Entonces, no vemos al final cómo puede repercutir negativa o positivamente para eso. También recuerdo en algún momento que pues todo esto ha sido por el ahorro, por la cultura del ahorro, que es muy importante. Mire, así sean 50,000 pesos, tenga esa cultura, ahorre, ahorre. Aquí en la iglesia, ustedes saben que tenemos la cooperativa Covetel, y la cooperativa ha ayudado a mucha gente. Hay gente hemos escuchado casos de gente que vende pasteles, que vende avenas, y todos los días lleva allí su ahorro. Entonces todo eso nos ha permitido también en familia construir lo que tenemos. En algún momento tuvimos la oportunidad de comprar un carro muy, muy económico, y cuando yo hablaba con la muchacha me decía, es que cuando yo fui a comprar el carro yo tenía una moto, y a veces es importante que cuando usted vaya a hacer una deuda pueda preguntar todo, hasta la letra más chiquita que aparece, porque ella se dejó deslumbrar por un letrero que decía, lleva tu carro en 220,000 pesos, y le ponen los famosos asteriscos alrededor, y uno ve esos asteriscos y uno dice, eso quién sabe qué será. Entonces, claro, ella hacía las cuentas, yo tenía una moto, vendo la moto, lo que gasto, decía, no, pues me sale mucho más fácil y gastar o comprar el carro, porque 220,000 pesos, pues usted decía, no, esto es una ganga. Pero luego cuando ella ya toda emocionada estaba firmando los papeles, le dijeron, no, pero es que ahora usted tiene que sacar un seguro todo riesgo, y es que ahora usted tiene que sacar un seguro de vida, y ahora es que usted tiene que, y cuando se dio cuenta, estaba pagando una cuota de casi 600,000 pesos. Ahí para responder el tema de las deudas, porque nos podemos deslumbrar por eso. Entonces, al final, ella tuvo que vender el carro muy económico para poder pagar esa deuda, porque ya tenía como casi 4 meses sin poder pagar. Ganaba un salario mínimo y una cuota de un carro en 600,000 pesos. Entonces, tenemos que mirar todo eso. A veces también, y creo que en el otro segmento lo vamos a hablar, que es el tema de las tarjetas de crédito. No, es en este, no se nos puede ir esa parte, ya estoy yo acá que hablo precisamente de esto, porque me gusta mucho la manera como enseñas ese tema de las tarjetas de crédito, porque en muchas ocasiones yo quería tener una tarjeta de crédito para poder comprarme todo lo que yo quisiera. Eso era lo que yo quería, por eso yo quería tener una tarjeta de crédito. Inclusive cuando estábamos al principio de nuestro matrimonio, llegamos a un acuerdo que tarjetas de crédito no. Mayra no podía administrar tarjetas de crédito porque si no, mejor dicho, dejaba embargada a la familia. Eso fue un acuerdo. Pero entonces hablemos, sí, porque que no nos vaya el tiempo sin este tema tan importante que es el manejo de las tarjetas de crédito. Bueno, en cuanto a las tarjetas de crédito siempre han habido muchos tabús, buenos y malos, ¿sí? Todo depende de la utilización y del uso que uno les dé. Hay casos donde las tarjetas de crédito, pues, bien utilizadas, pues nos pueden salvar de alguna emergencia,
salió algún gasto inesperado, salió algo que se tenía que pagar y no se tenía con el dinero suficiente en el momento. Entonces ahí la tarjeta de crédito es bueno. El peligro de las tarjetas de crédito es cuando se utilizan para hacer compras o para hacer gastos que realmente no necesitamos, o como lo mencionaba anteriormente, que nos dejamos deslumbrar por las promociones, porque a veces, sobre todo las tarjetas de las grandes superficies, no quiero nombrar ninguna en especial, pero hay tarjetas de grandes superficies, de almacenes de cadena, de tiendas de electrodomésticos, que a usted le dice el super televisor de 80 pulgadas, 4K, que lava, plancha, trapea, hace de todo, ¿sí? Y el precio no, le dan un 80% de descuento, pero colóquelo a 36 cuoticas. Entonces, cuando usted al final del tiempo se da cuenta, pues no había tal promoción, porque usted termina pagando una cuota de manejo que mensualmente se la cobran, en algunas entidades está en 25, 30 mil pesos mensuales. Entonces usted empieza a sumar todos esos gastos, más los intereses, porque pues los intereses de las tarjetas de crédito son los intereses más altos, está al máximo nivel de usura que permite el gobierno, en algunos casos está el 28 o 29, o sea, es casi el 2.2% mensual. Entonces cuando usted empieza a sumar todo eso, pues se da cuenta que la tal promoción que había, pues no existe. Pero ahora pasa al contrario. Si usted tenía un ahorro, si usted sabe que le va a llegar algún dinero en el tiempo corto, si usted sabe que de pronto le va a llegar X cantidad de dinero y usted mira esa promoción, entonces se puede comprar a una cuota. Entonces ahí sí usted está beneficiándose de esa promoción. Eso lo hemos hecho muchas veces en familia. En familia hemos aprovechado algunas promociones colocándolos a una cuota, que usted no paga intereses, que no paga nada. Por ejemplo, en estos días cambiamos la cama, una cama que costaba 4.500.000 pesos. 4.500.000 pesos, estaba en promoción con el 80% de descuento, nos quedó en 800.000 pesos. Imagínense, era una cama, bueno, no le describimos, era una cosa espectacular, de 4.500.000 a 800.000 pesos. ¿Ahí qué hicimos? Lo compramos a una cuota y pues nos ganamos todo ese descuento. Y eso fue muy bueno porque pudimos aprovechar, pero a una cuota no nos cobraron intereses. Es muy importante tener eso, tener mucho cuidado, porque las tarjetas de crédito se convierten a veces como en esa tentación constante que tenemos. Mucha gente les huye, pero realmente tenemos que aprender a administrar correctamente. Así podemos aprovechar las herramientas. No se pierdan lo que continúa, porque sigue esto buenísimo. Ya regresamos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Continuando en este programa, de verdad que para mí ha sido enriquecedor. Me gusta mucho cada vez que hablo de esto, porque he vivido en carne propia lo que es pasar de ser una persona que no administra bien sus finanzas a ser una persona que sí lo hace y lo aprovecha. Y yo quiero regalarles este texto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Tienes un Dios sobreabundante, que tiene riquezas enormes para tu casa y para tu familia. No estás destinado a la escasez, estás destinado a la abundancia, pero una abundancia bien administrada. Estamos llegando al final del programa y estamos acá hablando con mi esposo como esas conclusiones, el sentarnos, hablar, los presupuestos, tener muy presente los gastos que tenemos como entradas, y también ver en qué nos vamos a centrar cuando vamos a adquirir una deuda, si tenemos para pagarla, si vale la pena, si no es una emoción, sino un acuerdo bien pensado, porque se puede hacer también. Entonces es muy importante tener esto presente, porque si pensamos a la ligereza podemos tomar deudas que, mejor dicho, las mujeres muchas veces tomamos deudas. No, pídeme esto, ay, yo quiero esos zapatos, quiero este vestido, esto. Y muchas veces uno empieza a escoger tanto que realmente después que se da cuenta que se gastó hasta lo que no tenía en compras. Entonces es muy importante tener esta herramienta de administración muy sólida en nuestra casa, en nuestra familia, enseñar a nuestros niños. Yo nuevamente vuelvo y le hago la publicidad, como decía mi esposo, a la cooperativa Covetel. Miren, desde que yo empecé a hacer el ahorro,
para mí eso ha sido una bendición. Y es un dinero que usted no se da cuenta, usted lo guarda, lo guarda, lo guarda. Cuando se da cuenta, usted tiene un dinero ahí guardado y ahorrado. No deje de hacerlo. A veces gastamos 10,000, 20,000 pesos en cualquier cosa y cuando podemos tener nosotros el ahorro. Y preferiblemente hágalo en una cooperativa o en lo que dice mi esposo de los fondos de empleados. ¿Por qué? Porque lo hacen en la alcancía, en el marranito. ¿Y qué pasa? Agarran tienen el marranito a este lado, pero allá debajo de la gaveta tienen el martillo. Entonces cuando, ay, ¿qué tal cosa? ¡Pum! Abrieron el... Entonces no, que no haya esa posibilidad, que tengan aparte donde ustedes no lo vean, para que realmente sea un ahorro. Entonces, mi amor, yo quería que nos dieras, ya para ir finalizando nuestro programa, como esas pautas que deberíamos tener en cuenta como familia en este tiempo de confinamiento para muchos, porque hay muchas mujeres en casa esperando a sus esposos que lleguen del trabajo, y a veces hay esposos que pues tienen trabajo estable, pero hay otros que no y que vienen cortos de finanzas. Entonces, en este tiempo, ¿qué nos aconsejas o qué es bueno tener en cuenta como familia? Pues esos tiempos que estamos viviendo, llevamos ya desde el mes de marzo, aproximadamente, si no estoy mal, 13 o 14 de marzo que empezó la cuarentena, la primera famosa cuarentena, y los pronósticos, los más optimistas decían que esto demoraba 3 meses, es decir, que a mediados de junio ya se podía recuperar todo. Los menos optimistas están hablando de diciembre, ¿sí? Que en diciembre se puede empezar a recuperar. Y los más pesimistas hablan de 18 meses, es decir, que se habla de junio del otro año, como para colocar en perspectiva lo que puede venir o lo que puede estar aconteciendo. Sé que para estos días, para muchos hogares, para muchas familias, alguno ha quedado sin trabajo, alguno ha tenido que cerrar su negocio. Conocemos casos de empresarios, de pequeños amigos que tenían restaurantes, que tenían pequeños locales, y pues a raíz de todo esto, pues tristemente han tenido que cerrar, y no solamente tristemente, sino que han tenido dificultades económicas y las pueden estar pasando en este momento. Como lo decía mi esposa, pues Dios es el Dios proveedor de todo. Él es el que sustenta nuestras vidas. Él es el que en Él estamos seguros y confiados de que en este momento de crisis, en este momento de mayor dificultad, es cuando vamos a poder ver la gloria de Dios a favor de nuestras casas y a favor de nuestras familias. Si Dios alimentó al profeta casi por 3 años con un cuervo, ¿cuánto más a nosotros? Si Dios cuida aún de las aves del campo, si Dios cuida aún a aquellos que le da alimento, ¿cuánto más de nosotros que somos los hijos de Dios? ¿Hay dificultades? Sí. ¿Hay escasez? Puede existir escasez, pero usted y yo estamos seguros y confiados que Él es nuestro Jehová Jireh, que Él es nuestro Jehová proveedor. Así que, ¿qué es lo importante? Como lo reseñábamos y lo mencionábamos al principio de este programa, que usted junto con su esposa y junto con su casa se puedan unir en familia, no solamente en familia, sino en oración, y pedirle a Dios la guía, la sabiduría para poder afrontar este tiempo que de pronto puedas estar viviendo. Muchas gracias a mi esposa por esta oportunidad. Usted nos puede seguir en redes sociales, aparezco como José Julián Rolón o como Julián Rolón, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, y allí podemos seguir dialogando y podemos seguir compartiendo muchos otros temas que puedan favorecer para su vida. Gracias a mi esposa por esta invitación y a Frecuencia F, y esperamos que sea de gran bendición haya sido este programa para todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias, mi amor, gracias por acompañarnos, gracias por enseñarnos esto tan bonito, y todo también bajo la palabra. Saber que nosotros tenemos un Dios que nos sustenta es algo muy bonito, y poder estar seguros que las cosas que nos suceden no son para siempre. Recuerden que ustedes son protagonistas de su propia historia. Vívanla, disfrútenla, abracen esa historia que Dios les ha dado. Las crisis son oportunidades para los valientes, para los hijos de Dios, para los que no se rinden. Vamos a iniciar una semana maravillosa,
con lo mejor de Dios para nuestra vida. Quiero decirte que lo mejor de Dios va a venir a tu vida, que lo mejor de Dios va a llegar a tu familia y que ninguna plaga tocará tu morada. Es nuestro mejor deseo de Frecuencia F. Estamos siempre para poder ayudarte y llevar una palabra de vida a tu casa y a tu hogar. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos todos los días de 9 a 10 de la mañana en Mujeres en Contacto.